Ave María Purísima, bienvenido a mi canal de YouTube. Hoy tenemos el honor de presentarlo al exdirector de la escuela Puerto Argentino, que lo bautizó él, en Mendoza. También es el director de la escuela allá en Luján de Cuyo, Mendoza. Se llama Jorge Octavio Elías, el profesor, y viene a visitarnos a Formosa y nos va a contar una hermosa historia relacionada, por supuesto, a la Virgen María. Bienvenido a Formosa. Bueno, muchas gracias por recibirme, por invitarme. Estoy muy honrado de estar acá. La pregunta que te quiero hacer en referencia a la temática que voy desarrollando en el canal sobre la Virgen María es la relación que tenemos nosotros con la Virgen María y la relación de nuestros próceres. Acaba de fallecer nuestro querido Jorge Bergoglio. Y te quería preguntar, ¿cuál es la relación? Él llegó a Roma y pidió estar en Santa Marta y se iba siempre a la Virgen la Mayor. La relación de la Virgen con la Virgen de ella era muy elevada. Te quería preguntar esa. ¿Cuál es la relación de Jorge Bergoglio con la Virgen María para desarrollarse como Papa? El Papa Francisco habló en varias oportunidades de la Virgen. Dijo en algún momento que era como una hermana y como nuestra madre. Y él siempre relataba este pasaje del Evangelio, que es que cuando la Virgen recibe el anuncio del ángel de que iba a ser la madre de Jesucristo, nuestro Señor, no se queda estática, sino que inmediatamente sale y se va por el camino a visitar a su prima Santa Isabel, que fue la madre de San Juan Bautista. Entonces, dice, la Virgen siempre está en el camino, siempre está cansada, va por el camino, como todos nosotros que vamos por un camino de un peregrinaje en esta vida, lleno de vicisitudes, lleno de cruces, lleno de problemas que los tenemos que ir sorteando. Y la Virgen, como nuestra madre y nuestra hermana, nos acompaña, porque dice que el cristiano está hecho para salir por el camino, no para quedarse. Por eso él habla de una iglesia de puertas abiertas, donde lo que tiene que hacer la iglesia es salir al encuentro de todos. También lo pone en un pasaje evangélico que es la invitación a la cena, porque no habían venido los invitados, y donde el Señor de la cena manda a buscar por los caminos a todos los que encuentren por el camino. A los pobres, a los indigentes, a todos los que se encontraron en los cruces de los caminos. Y lo único que pedía él era un vestido limpio para estar presente en esa noche de fiesta, de celebración. Y ese vestido limpio que Jesucristo en esa parábola nos enseña, es el alma limpia, es decir, el alma en gracia, la gracia de Dios, que es la que limpia el alma y la deja reluciente y resucitada de la muerte, que es el pecado. El pecado es la muerte del alma y la muerte posterior, después de esta vida, la muerte eterna. Y la gracia es la vida del alma en esta vida y la vida eterna para la otra. Qué bueno, me hace reflexionar lo que decís, porque él nos enseña el tiempo es superior al espacio. Y el camino se da en el tiempo. En los espacios no hay camino. Entonces tenemos que estar siempre en camino, siempre saliendo. Entonces me llena el alma con lo que me contás, porque Francisco prácticamente sus últimos días fueron a caminar en la plaza. Se va, se llena su retina, lo dijo García Cuervo, el monseñor García Cuervo ahora, en su última entrevista, se va con la retina de ese pueblo en la Plaza San Pedro. Claro. Y lo relaciona con Perón, lleva en su oído la música maravillosa del pueblo. También todos van por el camino entonces, porque esa es la salida, como esa es la solución.
Algo que me hace reflexionar a Perón también, que toma el movimiento y no el partido, porque el partido se encierra y termina corrompiéndose. En cambio, en el movimiento es más difícil. Nosotros somos del camino, pero a nosotros nos marca la Virgen María de la intercesión. En la intercesión que ella nos enseña, ella intercede por nosotros. Y nosotros tenemos que rezar en comunidad el Santo Rosario. Rezando el Santo Rosario en comunidad, aprendemos la comunión, aprendemos a estar juntos y aprendemos a estar en camino. Esa es nuestra enseñanza, en diferencia al sistema inglés, que tiene una relación directa, o el protestantismo inglés tiene una relación directa e individualista con Dios. Y no la tienen en cuenta la Virgen María. Yo vengo reflexionando sobre este tema, sobre el utilitarismo inglés de usar y descartar, y toda la economía del descarte que surgió en este mundo. Y cómo nosotros que éramos tan unidos, fuimos dividiéndonos. ¿Qué pasó para dividirnos? ¿Qué pasó para salir de la comunión? ¿Qué pasó con la Virgen María en estos largos 300 años? ¿Cómo fue la relación de nuestros próceres con la Virgen María? Arrancamos con Bergoglio, que no va a haber superior a él. Te quería preguntar también por San Martín. Ese ejército del Santo Rosario era invencible, que viene de los tercios, que viene del desarrollo del ejército de los tercios también, guiado por la Virgen María. Ellos lo tenían la Virgen María siempre, el rezo del Santo Rosario siempre. ¿Qué tenés para contarnos en relación a este tema de ese ejército del Rosario? San Martín, si bien era un hombre marcial, hay muchos hitos que lo demuestran absolutamente mariano. Por ejemplo, el Gran Te Deum y la fiesta que se hace antes de la partida del Ejército Libertador en Mendoza, donde San Martín le da el bastón de mando a la Virgen en la parroquia de San Francisco, donde está enterrada Mercedita, su hija. Está la Virgen del Carmen de Cuyo con el bastón de mando que le dio San Martín. Y también, no hace mucho en el tiempo, en los fines de los 90, principios del 2000, salió un artículo en el diario Los Andes de Mendoza, donde fue encontrado debajo de una estatuilla de la Virgen, ahí en la parroquia de San Francisco, una cartita que San Martín le había dejado a la Virgen, dándole gracias por lo ocurrido en Chile y pidiéndole la gracia de su próxima, digamos, epopeya, que era armar una flota y arribar a las costas del Perú. Porque San Martín fue varias veces hasta Chile y volvió, digamos, fue 8 veces cruzó la cordillera de los Andes. Fueron 4 viajes y 8 veces, contando la ida y la vuelta, que cruzó la cordillera. En el año 1819, ya después de la batalla de Maipú, que había sido decisiva en el territorio chileno, San Martín estaba preparando la flota y viene, por orden del gobierno, cruza a Mendoza de nuevo, y el gobierno de aquella época, Rivadavia y sus secuaces, querían que San Martín atacara a los caudillos federales de aquella época, digamos, que se peleara con Artigas, que se peleara con el brigadier López. Y San Martín desobedece esa orden, hace una nueva conscripción de soldados, sobre todo en la provincia de San Luis, y cruza con 2.000 hombres de nuevo la cordillera hacia Chile para formarlos y prepararlos para la próxima epopeya hacia Perú. Es ahí donde le deja la carta en la base de esa estatuilla y que es descubierta no hace muchos años. Entonces todo eso marca cómo era el ejército libertador, ¿no? El ejército de los Andes rezaba el rosario todos los días, se celebraba misa con una parada militar todos los domingos en el campamento del Plumerillo donde se formó. Los soldados tenían el escapulario de la Virgen colgados en el cuello. Era un ejército cristiano. Y las cartas entre San Martín y Belgrano, donde Belgrano les recomienda que la devoción a la Virgen, como él lo había sido de la Virgen de la Merced, San Martín lo era de la Virgen del Carmen de Cuyo. Y esta hermosa relación con la Virgen María que va construyendo
nuestra forma de ser, que implica, y explicaba en videos anteriores, el gaucho, la gauchada. La gauchada viene de la colaboración. La colaboración es producto de la intercesión en los problemas del otro. La intercesión que nos explica, que nos enseña la Virgen María. Nuestra práctica cristiana, gracias a la Virgen María, es siempre estar en el camino y siempre estar colaborando. Siempre estar haciendo gauchada. Esa es nuestra forma de ser, en diferencia al utilitarismo inglés, que siempre está en la búsqueda de la competencia. San Martín a nosotros nos dio el principio de la independencia. Rosas nos explica la soberanía política. Y Perón nos explica la justicia social. La justicia social que proviene de toda nuestra cultura, que está ligada a la Virgen María. Entonces yo te quería preguntar, ¿qué relación tenía Juan Domingo Perón, que nos da la justicia social en el tiempo que él gobernó, con la Virgen María? La justicia es una virtud derivada de la caridad. Es imposible la justicia sin caridad, sin el amor al prójimo. El amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo. Y Perón realiza la justicia social en nuestro país, rescatando al hombre de un montón de abusos, al hombre argentino, al trabajador, poniéndolo de pie, digamos, frente al poder del dinero, lo logra poner de pie y restablecerlo en su dignidad. Eso es lo que hace el general Perón, poniendo, digamos, todo aquello predicado en la doctrina social de la Iglesia, poniéndolo en acto, porque no se ponían en acto las cosas, estaban muy bien dichas, pero los gobernantes, los conductores de los pueblos no la ponían en acto. Entonces, cuando han sido puestas en actos, también han sido así perseguidos. Y Perón tenía una gran devoción por Nuestra Señora de Luján, y él era un hombre católico. Era terciario de la orden franciscana, y hay un montón de, digamos, de testimonios y de documentación donde Perón está en misa, comulga, tenía un sacerdote, él y Eva Perón, un confesor. Más allá de la vida religiosa interior, que no es lo que más nos debería interesar, está en los hechos de gobierno, que era lo que él había asumido como un gobernante de nuestro pueblo, en los hechos de gobierno donde queda plasmada esa caridad social, esa justicia social, esa dignidad de nuestro pueblo, esa soberanía económica se enfrentó con los poderes internacionales, esa soberanía política de tomar decisiones sobre su pueblo y esa independencia económica al enfrentarse con los más poderosos poderes internacionales, generalmente bajo la égida de la masonería y de la masonería inglesa, sobre todo en nuestro país. Y Perón se enfrentó a todo eso. Eso también le costó lo que le costó. Golpe de Estado, le costó el bombardeo de la Plaza de Mayo. Yo el otro día estaba viendo en un canal de televisión Guernica, que es una película que documenta un poco el ataque de la aviación nazi en España, en un pueblito español, tildado de republicano, de marxista, como un ejercicio a ver cómo funcionaban esos aviones alemanes. Bueno, y eso fue un escándalo que ha sido, digamos, ha tenido su relevancia por muchos años. Después vino la Segunda Guerra Mundial, etc. Y por muchos años ese ataque al pueblito de Guernica. Bueno, el ataque a la Plaza de Mayo por la propia aviación naval argentina fue peor, con muchas más consecuencias en vidas y en bienes y políticamente de lo que fue Guernica, pero nadie habla de esto porque se nos oculta en la historia, es decir, el propio enemigo ha hecho que se nos oculten las grandes cosas de nuestra historia, las cosas buenas que han hecho los argentinos y las cosas malas que nos han hecho a los argentinos. Parece un hecho irrelevante, pero por ejemplo, el ataque a la Plaza de Mayo es un hecho gravísimo, único en la historia, que la propia Armada con su aviación ataque el centro gravitante de su país, que es la Casa de Gobierno y la Plaza de Mayo, y a los argentinos que pasaban por ahí, donde murieron niños, todos, en el orden de unas 600 personas, se calcula más o menos los muertos de ese día. Y siguieron los ataques por otros lados también.
todo eso ha quedado oculto en la historia argentina, parece que no hubiese pasado nada o que, ¿qué querés? Había que sacarlo de alguna manera. Es decir, cosas de las que nadie habla. Sí, la temática de la Virgen María, pero me interesa muchísimo lo que decís porque estás explicando que nuestra gran debilidad para sacarle a la Virgen María del medio e instalar el sistema de competencias que nos destruye entre nosotros es la compra de voluntades. Compra de voluntades que generalmente nos divide, o esa compra de voluntades que genera la ambición personal e individualista de algunos argentinos que están solamente en búsqueda de los cargos. Y esos cargos son habilitados muchas veces por un sistema perverso que está a cargo de la masonería argentina, que está al servicio del imperio inglés. ¿Cómo se desarrolló esa compra de voluntades en la Argentina? ¿Algún ejemplo concreto que me podés describir? Yo quisiera decir que hay un libro muy antiguo, tiene un par de siglos, 3, 4 siglos, escrito por San Luis María Grignon de Montfort, un santo francés, que se llama El Tratado de la Verdadera Devoción a la Virgen María. Y es un libro, digamos, un clásico de la Iglesia Católica. Y ahí habla San Luis María Grignon de cómo debe ser la verdadera devoción a la Virgen y cuáles son los signos de esta verdadera devoción, que va a ser una devoción de los últimos tiempos, digamos, apocalípticos. ¿Cómo deben ser los verdaderos devotos? Hombres íntegros, comprometidos, y van a ser perseguidos los verdaderos devotos de la Virgen. Van a ser hombres de caridad, apostólicos, que van a hablar de su fe, que van a trabajar por los hermanos, que no va a decaer, sino que va a crecer siempre su actividad y su energía apostólica a pesar de que pasen los años. Se van a ver siempre rejuvenecidos en su quehacer por este fuego interior que la Virgen transmite. Yo lo estoy diciendo con palabras muy vagas porque no me las acuerdo de memoria, las palabras de San Luis María, que tienen un espíritu impresionante y que son signos de los últimos tiempos. Es decir, él habla de los apóstoles de los últimos tiempos. Por otro lado, el Papa Juan Pablo II habla de las estructuras de pecado, cómo se han instalado en todo el mundo, y vos recién mencionabas que Perón hacía un discernimiento entre el movimiento nacional y el Partido Justicialista. Y Perón, este movimiento nacional, para Perón era la Argentina, porque contenía a todos los argentinos bien nacidos, a todos los argentinos solidarios, a todos los argentinos que trabajaban por el bien del otro, a todos los argentinos que tenían el sentido de la patria, porque decía la patria es el otro, a todos los argentinos que trabajaban por la tierra de nuestros padres, por su patria, por su patrimonio, que de ahí proviene la palabra patria. Y decía que esa orgánica era sin la estructura, porque la estructura es más factible de corromper, pero en cambio esa orgánica más libre de los argentinos en el movimiento nacional posibilitaba el movimiento, el camino de una patria en marcha y de una patria que se organizaba en estructuras en tanto y en cuanto hiciera falta, pero si no, esta orgánica más primaria era la que permitía no corromperse. Y nosotros vemos hoy cómo la Virgen María moviliza y pone en camino y en peregrinación a mucha gente desde todos los santuarios de América y de la Argentina. En América podríamos nombrar todos los santuarios desde Guadalupe, en el norte, en México, digamos, la Virgen de Cajacupé, etc. Pero en la Argentina tenemos la Virgen de Salta, la Virgen del Rosario, de San Nicolás, la Virgen de Luján, la Virgen de Itatí, etc. Todos los santuarios donde se moviliza el pueblo llano, el pecador, el hombre que va en búsqueda de la misericordia, asisten a misa, se confiesan. Nosotros con la Academia de Formación vamos todos los septiembre a la Virgen, nos reunimos en la Virgen de San Nicolás y vemos este milagro, es decir, es un milagro, no es solamente la peregrinación, es un milagro como están llenos los confesionarios, donde se produce el verdadero milagro
Es en el confesionario donde quedan perdonados los pecados. Ese es el verdadero milagro. Cristo le dio la potestad a los apóstoles y a todos los sacerdotes de perdonar los pecados y de celebrar el cuerpo y la sangre de Cristo nuevamente. Bueno, ese es el verdadero milagro que se ve en la Argentina y que marcha muy por otros caminos de los caminos de la corrupción estructural que tiene nuestro país y que el mundo está sumido bajo esa corrupción del dinero. Porque Cristo lo enseñó, no se puede servir a dos señores, a Dios y al dinero. Y el hombre se corrompe por el dinero, tiene esa debilidad. Por eso el Papa Francisco, como lo hablábamos más temprano, distinguía entre el pecador y el corrupto. Es decir, el corrupto es aquel que está orgulloso de su pecado. Y el pecador es el que tiene la posibilidad de arrepentirse y de regresar hacia el Padre, hacia Dios, como el hijo pródigo. En cambio, el corrupto tiene endurecido su corazón, no quiere volver hacia su Padre ni hacia sus hermanos. Lo único que le interesa es a sí mismo. Entonces sirve al dios Mahamón, al dios del dinero del Antiguo Testamento. Y para cerrar esta entrevista, te quería preguntar, como vos sabes mucho de Malvinas, la relación de los soldados de Malvinas con la Virgen María. ¿Cómo fue? ¿Cómo fueron esa batalla? ¿Existieron algunos milagros que nos puedes contar? No sé si milagros, yo creo que sí. Pero lo primero que tenemos que saber es que está el cementerio de Malvinas, donde están enterrados nuestros muertos, que eso es semilla de la patria. Y en ese cementerio está Nuestra Señora, la reina del Atlántico Sur, está su monumento ahí y es venerada por todos los que llegan hasta ese lugar. El testimonio de todos los que van dicen que es un lugar que tiene como un espíritu muy especial, estar en ese lugar, muy profundo, muy emotivo en el corazón de todos los que ahí se llegan. Ahí está la Virgen. Bueno, y los soldados, lo que tenemos que recordar es que en Malvinas hubo muchos capellanes, creo que fueron como 15 curas que andaban por todos los regimientos y los batallones celebrando la misa, incluso bajo ataque aéreo seguían celebrando la misa y no se movía nadie se tiraba cuerpo a tierra ni nada, ocurrió eso y los aviones pasaron de largo, nadie se movió. Los soldados combatían con el rosario en el cuello, todos los curas confesaban, entregaban escapularios y entregaban rosarios. Y los soldados rezaban, aún sin saber cómo se rezaba el rosario, algunos sabían rezarlo y le enseñaban a los compañeros. Como dice el dicho, frente al temor de la muerte o a la inminencia de la posible muerte, no hay ateos, todos se hacen creyentes. Bueno, los soldados se refugiaron mucho en la Virgen y hay un caso, por ejemplo, en aquel momento teniente primero Vizoso, que yo lo conocí personalmente, era un comando del ejército argentino, el que estuvo al lado del perro Cisnero, del sargento Cisnero. Cuando muere el perro Cisnero, ellos habían montado una emboscada en el monte Dos Hermanas, los ingleses los descubren, le tiran un cohete antitanque que le pega en el pecho al perro Cisnero, que es el que tenía una ametralladora pesada, una ametralladora Mac. El que estaba al lado de él era el teniente primero Vizoso, porque los comandos combatían en pareja. Y Vizoso cae unos metros producto de la explosión y cuando mira ve el cuerpo destruido del sargento Cisneros y escucha las voces de los ingleses. Él no se podía mover porque estaba todavía aturdido. Tenía su fusil ahí cerca, pero no se quería ni mover, se hizo el muerto. Y los ingleses vinieron y los remataron a los dos. Y a él le hacen una descarga de ametralladora y le pegan el cuello. Y en el cuello la bala que le pega en el cuello se le funde con el mismo fósforo del proyectil, se le funde en una de las cuentas del rosario y le entra por el cuello y le queda alojada, no logró penetrar todo su cuerpo. Es decir, que el rosario le salvó la vida como un milagro de la Virgen. Vizoso todavía falleció hace poco tiempo, Vizoso. Hasta en los últimos reportajes agradecía todo lo que le quedó de vida gracias a la Virgen, que para él fue un milagro. Un hombre creyente. Una vez que pasaron los ingleses, él se levantó, tomó su fusil, los ametralló de atrás y mató a varios ingleses. Y después volvió con
con su jefe, que era el mayor Rico, lleno de sangre, y Rico lo mandó al hospital a Puerto Argentino que se volviera porque estaba muy herido, quería seguir combatiendo. Y él volvió por sus propios medios. Cuando llegó al hospital se desmayó, lo operaron y le sacaron la cuenta del rosario con la bala. Entonces ese es un hecho. Pero la Virgen ha estado en todo, ha estado protegiendo a sus hijos en los combates, dando aliento, consolando en lo profundo del corazón. No solamente en los hechos, sino en lo profundo del corazón de los soldados. Y en la profunda devoción que tienen todos los veteranos de guerra con la Virgen, que creo que eso los ha movido hacia Dios y los ha sostenido. La Virgen ha estado presente misteriosamente, tratando de consolarlos y de hacerlos sobrellevar todo eso que ha ocurrido, ¿no? Porque solamente los veteranos saben todas las cosas que han visto y todo el destrato que se les hizo después de la guerra por el enemigo de afuera y el enemigo de adentro, los cipayos de adentro. Yo creo que eso ha sido así. Entonces hay mucha gente que no pudo sobrellevar eso. Yo creo que la Virgen siempre ha estado al lado de ellos, de los veteranos, de alguna manera misteriosa. Algún día lo sabremos. Una última pregunta. En tu relación con la iglesia, ¿en qué capilla estás sirviendo o vas a servir ahora o vas a trabajar para el pueblo de Dios y de la Virgen María en Mendoza? Bueno, yo nací, me crié, me formé en una parroquia muy chiquita que se llama Santa María Goretti. Está en Mayor Drummond, Luján de Cuyo, Mendoza. Y ahí pertenezco. He trabajado desde mi juventud ahí y bueno, voy a misa ahí. Me confieso con los curas de ahí y rezo, pertenezco a esa comunidad, Santa María Goretti. Una santa desconocida, porque es chiquitita, murió a los 12 años, mártir de la iglesia, y tiene una historia muy peculiar que es propia de esta época. Ella murió en 1912, es decir, no hace tantos años. La canonizó Pío XII. El Papa Pío XII, muy pocos años después que ella murió asesinada. Murió asesinada por un muchacho de 19 años, de nombre Alessandro, que muy pobres trabajaban en las plantaciones de arroz en Italia. Alessandro Serenelli tenía 19 años, vivían en un granero, y María Goretti vivían en la parte de arriba del granero en una mitad, su familia, y Alessandro Serenelli y su papá en la otra mitad del granero. Y este muchacho la empezó a acosar con intenciones lujuriosas, digamos. Y María Goretti, que había hecho la primera comunión y alcanzó a comulgar 5 domingos, caminaba 11 kilómetros los domingos para ir a la misa con sus hermanitos. 11 kilómetros de ida, 11 kilómetros de vuelta. Con esa devoción iban a la misa. Ella le decía que no, porque ese era un pecado que ofendía a Dios. Entonces él un día la amenazó con un punzón, la encontró a ella cuidando a su hermanito más chiquito, un bebé, mientras su madre y los otros hermanos estaban trabajando la tierra. Se volvió hacia el granero y la encontró sola con el bebé. Entonces le dijo, si no te dejas, te mato. Y ella le dijo, no, porque ofende a Dios. Entonces él le clavó 11 veces el punzón y la dejó agonizante. Y ella agonizó 24 horas. Cuando llega la madre y todo, la encuentran desangrada, la llevan al hospital, y en el hospital ella dijo, yo lo perdono a Alessandro y quiero que algún día esté conmigo en el cielo. Y así murió Marieta, pidiendo el perdón para Alessandro, ella dándolo, otorgándolo y pidiéndole a Dios que algún día lo tenga con ella en el cielo. Y Alessandro Serenelli, que era un jovencito de 19 años, fue encarcelado 27 años. Y en la cárcel, una noche, tiene un sueño donde se le aparece Marieta y le dice que algún día quiere que esté con ella en el cielo, que se arrepienta de sus pecados. Entonces, en esos días, en esas cárceles de aquella época, imaginémonos cómo eran,
aparece el obispo a celebrar una misa y él se confiesa con ese obispo y pide perdón por su pecado, por el asesinato y por sus pecados. Y a los 27 años de estar encarcelado sale de la cárcel y va a la casa de los Goretti y le pide perdón a su madre, a doña Asunta Goretti, a la mamá de Marieta, de María, y a los hermanos. Y ellos, fíjense ustedes, esto es impresionante, no solamente lo perdonan, sino que lo invitan a almorzar. Y el asesino de Marieta almorzó con toda la familia. Es una cosa que solamente puede pasar en el mundo cristiano, donde la caridad y el perdón existen de verdad. Y después Alessandro se hizo hermano lego de un convento y era el jardinero y vivió en su clausura atendiendo el jardín de ese convento hasta los días de su muerte. Entonces una historia trágica, digamos, pero con un final feliz para todos. Y bueno, y Juan Pablo II creo que fue el que la nombró patrona de la juventud a María Goretti, mártir y patrona de la juventud. Bueno, qué interesante historia la de María Goretti. ¿Vos conocés la historia del santo de tu capilla? ¿Podés contarlo? ¿Te puedo entrevistar? Escribime, así me lo contás. Escribí el mensaje, por supuesto, comentá, suscribite al canal, ponerle me gusta si te gusta este tipo de contenido y compartirlo para que todos se puedan enterar. Pero te vuelvo a preguntar, ¿conoces el santo de tu capilla? Nos vemos.